Hola amigos de Chulautos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a hablar, como ven en el título del video, de acá, esta parte de combustible. En general vamos a hablar de consumo de combustible. El video está titulado cómo ahorrar combustible, o sea, cómo hacer para no gastar tanto combustible, gastar la menos cantidad posible. Entonces les contaré la dinámica. La dinámica es la siguiente, vamos a abordar el tema primero desde la adquisición del vehículo, cómo vamos a poder hacer, desde los mantenimientos, desde la adquisición que debemos tener en cuenta, desde los mantenimientos, y ya más adelante vamos a abordar prácticas que yo debo tener al conducir para ahorrar combustible. Listo, me disculpan desde ya, me disculpan si de pronto se genera un poquito de ruido como de viento. Pues miren la temperatura, estamos a 35, entonces está el aire acondicionado encendido. De pronto tendré que subir la intensidad y puede que no se escuche tan bien. Entonces comencemos. El primer tip para ahorrar combustible va. Yo sé que muchos ya de pronto ya tienen su carro y se les sale de las manos, pero pues para adquirir otro carro o el que esté comenzando, lo básico es saber qué carro voy a comprar según mis necesidades. Eso es lo básico. Desde que yo seleccione un buen carro ya voy ganando. Un ejemplo, y pues ya que estamos en este carro, pongamos el ejemplo. Este es un Audi A3 1.2 turbo. Es un motor pequeño y es un motor turbo. Es un motor muy eficiente de combustible. Es un carro interesante para ciudad. Acá podemos ver el tamaño. Es pequeñito. Este es de 2 puertas. Entonces para ciudad moverse bien, y pues si uno no tiene una familia grande, esté chévere. Entonces, y pues si a uno le gusta, con esta versión que viene con motor 1200 turbo, es un vehículo que vamos a tener un ahorro de combustible bastante considerable, ¿sí? De entrada. Entonces, en términos generales, yo qué voy a elegir en un vehículo. Primero, el tamaño de motor. Entre más grande sea el motor, normalmente más consumen. ¿Por qué digo normalmente? Porque allí viene el segundo tip, y es el modelo o tecnología del motor. Entonces, entre más tecnología tenga el vehículo, el motor, suelen ser motores que consumen menos combustible porque son más eficientes. Entonces, si yo elijo un vehículo con un motor pequeño, una buena tecnología, ya de entrada voy ganando porque ahorra combustible. Entonces les pondré ejemplos de la vida cotidiana, pues, o de los vehículos que suelen haber acá en Colombia. Si yo quiero un carro compacto para ciudad y de acuerdo a mi presupuesto me compré un Chevrolet Aveo. Yo sé que el motor es pequeño, vienen de pronto hablando de la versión 1600 que viene 16 válvulas. Ese motor es pequeño relativamente, pero consume, porque no es una buena tecnología, consume combustible. Entonces yo hice una elección que el carro me gusta, pero ya sé que en consumo de combustible no es el más eficiente, me va a consumir más. Si yo en la selección del vehículo me compro un Renault Logan, el Renault Logan consume menos combustible, ¿sí? A pesar de que sea un carro muy similar con motor también 1600, por la tecnología del motor y el funcionamiento del motor, él consume menos. Entonces ahí yo de entrada voy teniendo un consumo diferente. O por ejemplo, si mis necesidades es estar en ciudad, moverme en ciudad, y me compro una camioneta, no sé, una Ford Raptor, pues con un motor V8, ya sé que de entrada me va a consumir mucho combustible. Una Ford Explorer también, y pues dependiendo del modelo y el tipo de motor también que me traiga, pues eso me va a afectar el consumo de combustible. Entonces lo primero es el vehículo que yo seleccione en cuanto a tecnología. Si yo me compro un híbrido, pues voy a tener mejores resultados, pero ya no le demos más vueltas a eso. El segundo es que tenga unos buenos mantenimientos. Entonces yo miro acá el tablerito, que no tenga el check encendido, que yo cambie el aceite de motor a tiempo, que yo cambie el filtro de aire a tiempo, que las bujías estén en buen estado, las bobinas, la instalación de alta. Eso me va a afectar mucho el consumo de combustible. Desde que yo tenga un buen mantenimiento, está bien. De que le haga los mantenimientos, y esos son los periódicos básicos: cambiar bujías, cambiar bobinas, cambiar cables de alta, el aceite de motor, el filtro de aire, el filtro de combustible, que no tenga acá testigos, no sé, el check engine ahí encendido porque tiene un código de fallo. Eso es el segundo. El tercero va relacionado al tipo de llantas que tengo en mi vehículo. Entonces, vamos a mirar por acá qué podemos tener en las llantas. Primero, en las llantas nos van a jugar dos cosas. La primera es lo ancho de la llanta. Si el vehículo viene para cierta medida de llanta, lo ideal es colocarle esa. Que yo quiero una super ancha porque me gusta, porque quiero ganar estabilidad, está bien, pero hay que tener presente que esa llanta más ancha me va a consumir más combustible. Entonces les pongo el ejemplo acá con la mano.
Si yo paso la mano acá y la intento deslizar, yo hago un esfuerzo. Y esta es mi superficie de contacto, un dedo. Si yo pongo mi mano acá y la intento deslizar, hago más esfuerzo porque es una superficie de contacto mayor. Eso mismo le pasa a las llantas. Y lo otro es depende la marca y depende el tipo de superficie que maneje la llanta, como el tipo de agarre. Una llanta que tiene muy buen agarre, eso quiere decir que tiene muy buena adherencia, pero al tener una buena adherencia tiene una mayor fricción y eso quiere decir que consecuentemente consume más combustible. Al tener mayor fricción tengo que hacer un mayor esfuerzo con el motor y mayor esfuerzo en el motor se traduce en mayor combustible. Entonces tengo que conseguir una buena llanta de la medida adecuada si quiero ahorrar combustible. Cuarto es, y este no es tan obvio, bueno, es obvio pero no se tiene en cuenta tanto, y es mantenimiento al sistema de frenos. Resulta que con el tiempo el sistema de frenos puede que esté fallando y se intente quedar el carro frenado. Entonces, por ejemplo, yo levanto las ruedas, elevo el vehículo, intento girar las ruedas y si estas no giran libremente o no giran fácilmente y toca hacerle fuerza, significa que, o puede significar que esté frenado, puede ser otras cosas, o que los rodamientos están frenando, no necesariamente los frenos, pero sí los rodamientos están intentando frenar la llanta, que eso incluso sería más grave. Pero ese mantenimiento se va a hacer. Entonces a los frenos de disco, el mantenimiento a los calipers que esté bien para que no se estén quedando frenados, el freno de campana, que el resorte está devolviendo bien, que esté bien instalado, que esté bien ajustado, que esté bien graduado. O también pasa mucho con las guayas de los frenos de mano que se intentan quedar pegadas. Entonces recién yo arranco, quito el freno de mano, el carro no arranca fácilmente, empiezo a escuchar sonidos. Normalmente eso es mantenimiento, entonces necesito comprobar ese mantenimiento porque de entrada, si la llanta está frenada, me va a consumir más combustible. Ese es digamos que de los últimos tips que tengo con respecto a los vehículos. Ahora venimos con otro, y este es básico, y este me genera un alto consumo de combustible. Vamos a verlo acá. Entonces, para eso tenemos acá el carro con el tablero. Acá tenemos un indicador, vamos a quitarlo acá. Y me indica cuánto combustible consume en una hora. Entonces entre ese cuadrito esté más lleno, ese cuadrito que se ve esté más lleno, significa que consume más combustible en cada hora que yo tenga el motor encendido. Entonces vamos a encender el aire acondicionado. Mira automáticamente cómo se va subiendo, porque el aire acondicionado literalmente es un compresor que se conecta al motor. O sea, el motor está como tranquilo, relajado, girando suave, y es como si yo le colocara algo que intenta frenarlo. Cuando intenta frenarlo, él tiene que esforzarse más, y al esforzarse más lo hace utilizando mayor combustible. Entonces el aire acondicionado es algo que aumenta el consumo de combustible bestialmente. Entonces, pues yo sé que uno se imagina, venga, pero hay lugares donde es inevitable usar el aire acondicionado. Por ejemplo, acá donde yo estoy, tenemos 35 grados acá en este momento en el carro. Bueno, en el ambiente, no en el carro sino en el ambiente. Pues quedarse acá en un carro, así yo tenga las ventanas abiertas, si no hay viento, si no hay brisa, a 35 grados, eso no lo soporta nadie. O sea, o si uno lo soporta pero no se va a sentir nada cómodo, entonces casi que inevitable usar el aire acondicionado. Entonces para eso la recomendación es saber usar el aire acondicionado. Entonces, por ejemplo, yo coloco acá, lo coloco al máximo. Sí, si yo uso el aire acondicionado adecuadamente, puedo bajar el consumo de combustible. Entonces en este caso lo que yo hago es, por ejemplo, acá las rejillas las cierro del copiloto, y eso hace que en estas salga más aire. Al salir más aire, pues yo estoy más fresco, y lo que puedo hacer constantemente es apagar el sistema. A pesar de que ahí esté soplando, por decirlo así, si yo primo el botón y ya acá no está alumbrado rojo, que pues casi todos los carros vienen con este sistema, el aire acondicionado no está conectando. Ahí pueden ver la pantalla, miren que ahí está el viento, todavía está frío incluso, pero el aire acondicionado no está activo, entonces no consume tanto combustible. Si yo lo enciendo, miren acá cómo sube, consume combustible y ahora sí está enfriando más. Entonces yo puedo tener esa alternativa de encender, apagar, enfrío el carro, lo enciendo, lo apago, o incluso él lo puede hacer automáticamente. Si yo le digo no lo tenga supremamente frío, sino gradúalo a una temperatura menor, él va a estar encendiéndose, apagándose y optimizando el consumo de combustible. O incluso si a pesar de que acá está caliente, está cálido, o yo estoy en una ciudad que no lo necesito usar demasiado, pues no lo uso. O yo voy carretera y puedo bajar un poquito las ventanas, porque de eso depende también otra cosa, porque incluso me puede aumentar el consumo de combustible, también sería válido. Entonces eso es el otro tip que nos genera una mayor afectación de combustible.
Listo, el 6. Resulta que yo voy arrancando normal, pero yo tengo la manía o la costumbre o mi estilo de manejar es que si yo arranco en un semáforo, este pedalcito se va hasta el fondo, yo acelero a fondo. Sí, a pesar de que no sea necesario, yo a toda hora acelero a fondo, eso consume combustible. Cuando uno acelera a fondo, el motor dice, uy, este man me necesita potencia, pum, manda un montón de combustible y eso consume. Si yo acelero un poquito, él manda menos combustible y la respuesta es casi lo mismo. Entonces eso ya va, es un hábito de manejo. ¿Listo? Eso es de los arranconazos. O sea, si usted no necesita arrancar o ser el primero del semáforo, pues acelere suave y ahí ahorra combustible. El otro es el régimen del motor bajo. ¿Y qué significa esto? Es hacer uso, para este caso de un carro mecánico, de la marcha o el cambio que yo pueda usar teniendo menos RPM. Ejemplo, si yo voy a 30 kilómetros, pues no voy a ir a 30 kilómetros en primera, yo intento ir a 30 kilómetros en segunda o incluso de pronto en tercera. Eso hace que el régimen de revoluciones del motor cambie. Desde que yo vaya en plano y el motor vaya relajado, no vaya esforzado, el carro va a consumir menos combustible porque al girar el motor más despacio consume menos combustible. Eso es combinado entre el giro del motor y qué tanto estoy acelerando. Pero si yo acelero el carro un poquito, por ejemplo, si yo lo acelero un 10% y va a 1000 revoluciones por minuto, consume menos combustible que si lo acelero ese mismo 10%, pero el carro va a 4000, el motor va a 4000, consume menos combustible cuando el motor va más lento en el mismo porcentaje de aceleración. Entonces, de eso es lo otro que yo debo pues cuidarme y tener en cuenta. El 8 es una velocidad moderada. Entonces, ¿qué significa una velocidad moderada? Resulta que cuando vamos andando por la vía y llegamos a cierta velocidad, si uno baja la ventana y saca la mano, por ejemplo acá no pasa nada, normal. Pero si yo voy a 100 kilómetros por hora, yo siento que la mano se me va hacia atrás porque pega muy duro el viento. El viento se opone a la mano. Eso mismo le pasa al carro, sí, a cualquier elemento acá en la tierra. Entonces yo voy rápido, el viento va a intentar frenarme. Y entre más rápido vaya, más fuerza me hace el viento. Sí, pues ya no profundicemos en física de quién le hace fuerza a quién, pero vamos a hablarlo así. Entonces, si yo voy a 140, el viento va a intentar frenarme con mucha fuerza y me toca, ¿qué hacer? Acelerar mucho más para romper esa fuerza que me hace el viento. Entonces, si yo acostumbro a acelerar, a andar, a transitar a altas velocidades, eso genera más consumo de combustible que transitando más despacio. Eso no es tan eficiente. Y la otra recomendación, si yo voy a transitar a altas velocidades, normalmente por encima de 100 kilómetros por hora, y encima de que pues voy contra el viento y bajo las ventanas, el viento entra y peor la fuerza, o sea, ahí sí que me lo intenta frenar más. Entonces, van dos ahí. La primera es que yo intenté ir a velocidades moderadas, no velocidades altas. La segunda es, si yo voy a velocidades ya muy altas, no baje las ventanas. En ese caso incluso que se consume menos combustible encendiendo el aire acondicionado que bajando las ventanas. Por eso les decía al principio que había una contradicción pequeñita por ahí, pero pues intenté explicarla de la mejor manera. El 9 es muy importante y es este amiguito del centro, y es el freno. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno acelera, lo que hace es que con el combustible el vehículo genera inercia. ¿Qué es la inercia? Esa fuerza que él se va moviendo y la fuerza que lo mantiene en movimiento. Esa inercia yo tengo que aprovecharla. Entonces voy en un semáforo, lo veo por allá lejos. Si yo el vehículo dejo que la inercia haga que llegue hasta el fondo allá sin tener que usar el freno, pues aproveché el combustible más. Ejemplo, yo voy en tercera y yo freno ya justo cuando llegué al semáforo acelerando, y justo cuando ya llegué, pum, pegó el frenón. Pues yo iba en tercera normal y cuando yo iba acelerando iba gastando combustible. Si yo dejo de acelerar, él ya no gasta combustible desde que esté en un cambio. ¿Listo? O sea, cuando yo vaya a frenar, lo que hago es frenar inteligentemente. No lo pongo en neutro, lo dejo en un cambio, dejo de acelerar y dejo que la inercia lo vaya deteniendo, que él se vaya deteniendo solito, que la inercia lo apoye y se vaya deteniendo solito, y utilizo el freno lo menos que pueda. Si yo voy y mejor dicho me voy rápido en tercera o cuarta, o voy muy rápido y ya cuando llega el semáforo, pum, pego el frenón, pues todo ese combustible lo desperdicié, porque yo hubiera podido ir con un cambio sin acelerar
Ahí no gasta nada de combustible normalmente, hay casos excepcionales dependiendo del sistema de inyección, pero ya los modernos no gastan nada de combustible y lo voy frenando suave, pues ahí ahorro combustible. ¿Listo? El 10 es el uso de componentes eléctricos. Este lo dejé de últimas porque no me genera un alto gasto de combustible, pero sí me genera gasto de combustible. Entonces, vamos a apagar, azar acá un ratico, vamos a apagar el aire acondicionado. Mire cómo quedó la rayita. Sí, y esto es una programación que tiene el vehículo, porque efectivamente pasa. Si yo enciendo las luces acá, mire que me va a decir faros antiniebla y piloto antiniebla y genera un poquito de consumo de combustible. ¿Por qué pasa eso? Es que entre yo utilice más accesorios eléctricos y demande más energía, el alternador necesita generar más energía para poder satisfacer mis necesidades, y lo que va a hacer es que para generar esa energía tiene que gastar más combustible. Es poquitico, pero eso también suma. Es decir, si yo quiero llevar las exploradoras, o sea, las luces de antiniebla y luces todo el día, el consumo de combustible se me va a elevar poquito, pero se me eleva. Y el último es el tip. ¿Listo? Ya con esto finalizo, y es el tip, y es: si uno quiere ahorrar combustible, lo recomendado para pues uno mismo también entender cómo afectan las prácticas de manejo es: lo primero, si cada vez que yo tanqueo reinicio acá el contador de kilómetros, y cada vez que vuelvo a tanquear pues vuelvo a mirar cuántos kilómetros hice con la cantidad de gasolina que estoy tanqueando, o sea, cuántos kilómetros por galón, kilómetros por litros cada 100 kilómetros hizo el vehículo. O la otra, si yo tengo un vehículo que tenga la tecnología de navegador a bordo, pues lo que empiezo a hacer es controlar con esto los datos. Entonces me dice datos en tiempo real de cuánto consumo de combustible está teniendo, depende cómo lo maneje, me saca el promedio de un viaje, me ayuda a llevar un control. O incluso este carro tiene la función de que me dice: venga, ojo porque esto está consumiendo mucho combustible, o me da recomendaciones. Acá están ceros porque está quieto, pero me da recomendaciones para ahorrar combustible. Me dice: cambie de marcha, meta segunda, meta tercera, baje a segunda. Cuando por ejemplo yo voy rápido y con los vidrios abajo, me dice: suba los vidrios. Si tengo la posibilidad de usar ese navegador a bordo, lo puedo usar, y eso me ayuda mucho. Entonces, amigos de Chulautos, el video se fue un poquito largo, espero que les haya servido, y si les gustó el video pueden apoyarme con una suscripción. Muchas gracias.